Bueno, lo que queremos que nos cuente ahora, que estuvimos hablando un poco fuera de la filmación, son esos 6 meses arriba del vagón. Sí, ¿cuántos meses dijo usted? 6, no, eran Sí, más, ¿no? sí, son desde fin de agosto hasta principios de mayo. ¿De qué año? Ahí tengo en el álbum, creo que Ah, 76, hay que ver, en el álbum hay figuras, están por ahí los álbumes, sí, sí, fíjese ahora, acá, ahora los en el miramos. escrito, hay un escrito inicial y ahí está la fecha. Bueno, sí, el 70 y algo, no recuerdo bien, pero es hacer un trabajo como de entrecasa, porque estábamos el día entero en short. El calor allá, ni le cuento. Cruzar el Mocoretá, entrar a Corrientes, es como entrar a la esencia de lo tórrido. No se soporta. Desear cruzar un arroyito que son todos limpios, lindos, y tirarse allí, porque es mucho calor, pero era un lindo trabajo de hacer, porque salíamos a la mañana temprano con las viandas correspondientes que nos preparaba el cocinero y con la infaltable heladerita de Telgopor y que a su vez las llevábamos bien cubiertas, sandías a discreción, porque allá es lo que sobreabunda. Una maravilla todos los lugares, el paisaje, los verdes, hasta dónde llegaría el río alguna vez, que no lo sabíamos. Es decir, nosotros buscábamos permanentemente la cota 28, porque ahí va a ser el registro medio del río Uruguay cuando desbordara al máximo. La represa estaban terminándola, limpiándola, y veíamos pasar el río sin las turbinas accionando. Y veíamos eso y era todo como una especie de aventura que uno hubiera deseado hacer en cualquier lugar, con tal de estar ahí. El río Uruguay es precioso, es un río manso, ancho, de agua bastante limpia. No es el Paraná que trae esos barcos de calado, como no pueden pasar por el Río de la Plata y sí por el Paraná. Y el Paraná, yo tengo una carta, trabajé en los álbumes del Paraná, en hidrografía naval, y el Paraná es navegable hasta allá, hasta la, la represa de Yacyretá, se hace navegable todo. Como no lo es el Río de la Plata, que hay que estar sacándole arena permanentemente. Los canales no se da abasto acá. Bueno, pero el río Uruguay es un río maravilloso, limpio, las playas preciosas. La gente que vive por ahí está permanentemente gozando del río, lo disfrutan ellos. Bueno, y uno pensaba, ¿cómo va a ser el lago, no? Entonces, la aventura cartográfica fue dibujar el lago cuando no estaba, cuando todavía las compuertas estaban vía libres para el río Uruguay, para el río Uruguay. Y ver hasta dónde llegaba la cota 28, que la obtuve toda de datos que me dieron. La cartografía esa se hizo para hacer un convenio Argentina-Uruguay, como fue eso. El Salto Grande fue un convenio de ambos países, pero no me dejaron hacer la cartografía los uruguayos. No ¿Por qué? quisieron. Y porque consideran ellos que es reservado el territorio de ellos para hacer la cartografía que ellos... No era nada hacer todo lo que encierra el territorio, que nosotros, el ferrocarril Urquiza, cambiábamos la vía que inundaban las aguas. 70 kilómetros de vía los mandamos tierra adentro y otros tramitos cortos más al norte. La cota
iba a ser esa, creo que era la 28, se llegaba hasta eso, ¿por qué? Porque si hubiera sido más alta la represa, vamos a suponer la cota 30, para que llegaran las aguas a la cota 30, ya invadía territorio brasileño que no quiso intervenir. Las aguas crecían más y llegábamos a territorio brasileño. En cambio, así llega justo hasta el límite con Uruguay. Argentina no tenía problema porque era el territorio de la parte de Corrientes. Los brasileños, no sé, siempre tuvieron problemas con nosotros, entre ellos el de las aguas por Itaipú, todo eso que nos mandan agua. Si ustedes ven el río Iguazú, tiene varias represas hasta ríos arriba. El río Grande y el Paranaribo, creo que son los que forman al Paraná, está lleno de represitas. Cuando ellos quieren nos mandan el agua, cuando a ellos les sobra agua nos tiran agua, y cuando les falta represan. Eso hacen. Los convenios se respetan hasta ahí, pero ellos buscan la conveniencia, listo, ya está. Ahora, puede cambiar la cosa si realmente eso del Cono Sur se hace como si fueran convenios arreglados como debe ser, pero no siempre favoreciendo al que nos manda a nosotros. Ellos, el inicio de las aguas, todo de ellos, tanto de Paraguay por un lado como de Brasil por el otro. Y bueno, y nosotros estamos que recibimos y no recibimos el agua. Ahora, en este trabajo que hicieron, ¿era un equipo grande de gente los que iban en el tren? Éramos un equipazo de 2. El asunto era, íbamos 4. Un cocinero fantástico que quedaba como mucamo del coche de servicio, que así se llamaba, un chofer que era el que nos llevaba a todos lados porque íbamos avanzando, y un ayudante, un pibe jovencito de allá, de la zona. Nosotros salíamos a la mañana, en la camioneta nuestra, estábamos siempre en un desvío. A veces pasaban los trenes, pero nosotros en un desvío siempre de vías auxiliares. Y ahí nos parábamos 2, 3 días hasta que llegábamos a cubierto la zona. Cuando cubríamos una zona, llamábamos, cuando cruzaba un tren les avisaban que nos vinieran a buscar. Y a los 2 o 3 días nos venían a buscar, nos arrastraban vías arriba y allí nos depositaban en algún desvío que había en cualquier lugar del campo. Y ahí emprendíamos de nuevo, empalmábamos con la anterior y así avanzamos los 150 kilómetros que tiene el área que abordamos. Fue toda una hermosura hacer eso, porque éramos, como si dijéramos, aborígenes ilustrados, que podíamos hacer, teníamos capacidad para hacer ese trabajo, pero éramos nómades ahí adentro que iban avanzando, como ocupando terrenos, como descubriendo terrenos. Hemos visto esos 150 kilómetros, arrasaron 150 kilómetros, qué sé yo, por 10 de ancho en algunos casos, de citrus, así, las topadoras, pasar. No se puede creer las topadoras como hacían. Avanzaban así y arrastraban los citrus, los amontonaban ahí, los incendiaban ahí. Una cosa, uno veía eso, años de esfuerzo, todo quedaba un arenal, porque cuando uno ve la tierra desnuda hay un pastito, un humitos arriba y después arena. Arena, arena, ¿eh? Bueno, vimos todo eso, los arroyos limpitos, lindos. Hay arroyos
el río Mocoretá, que es el límite entre Ríos y Corrientes, un río, como si dijéramos, un poquito más que el Matanza acá, o como el Matanza ahí cerca de la desembocadura, era eso o menos. Cuando las aguas subieron, el Mocoretá pasó a tener como 400, 500 metros. En un tramo de 20 kilómetros, usted lo ve ahí en el mapa. Y se formó un lago con los lugares más anchos de tener 15 kilómetros o 20, invadiendo mitad y mitad Uruguay y Argentina. Pero es una maravilla estar parado en la represa y ver pasar un río como el Uruguay y uno saber que allí eso se va a multiplicar por varias veces en el ancho, ¿no? Y va a subir el agua hasta ahí, casi hasta donde estaba uno. ¿Y cómo era la convivencia en ese tren? Le diría que muy buena. Primero, el señor que nos daba de comer era una persona tan especial, era mozo de trenes de larga distancia, en los comedores de larga distancia. Un empleado del ferrocarril que toda la vida le había dedicado a eso. Nosotros, nunca voy a olvidar esa primera noche que nos sirve de comer. Nosotros llevábamos, comprábamos todo, se ponían en las heladeras y teníamos los alimentos para unos días, pero era fácil porque íbamos por ahí a las granjas, se compraban pollos que ahí nomás los sacrificaban y llevábamos. Y él cocinaba muy bien y me acuerdo que la primera noche se nos viene de frac con moño negro. No lo podía creer, no, frac, el uniforme de mozo blanco, impecable, él, pantalón negro. ¡Ah! ¿Qué hace? Le digo yo. No, le digo, no quiero saber nada de eso. ¿Usted va a comer con nosotros? No, yo no puedo comer con usted. ¿Usted va a comer con nosotros? No, olvídese. Sí, va a hacernos de comer, porque tenemos que comer todos, pero no olvídese de su función así. Bueno, a regañadientes lo pudimos traer, una cosa que parecía ¿cómo decir?, remontarse 200 años atrás en algún lugar de Europa, ¿no? Servir de esa manera, con una delicadeza. Lo dejamos seguir sirviendo porque era su especialidad. Lo hacía realmente bien. Y comíamos muy bien, buen cocinero, todo. No fue divertirse, pero fue casi. ¿Por qué? Porque lo hacíamos con un placer. Ese pibe que era de allá, Pisani, le estoy hablando de años, me gustaría que vean, mire la fecha, por favor, ahí. En el escrito primero, al final está la fecha, si no me equivoco. 77. Bueno, 76, 77. Era como, no sé explicarle, yo era joven. Me sentía joven, muy de andar, muy de... ¿Estamos hablando de cuántos años? ¿20, 30? 40. ¿Cómo 40? Hace 40 años atrás. 40 menos tenía, claro. Estaba bien. Estaba realmente muy fuerte, muy sólido. Bueno, andábamos el día entero, porque llevábamos vianda, parábamos así un poco a la 1, a las 2, pero salíamos temprano. Y nosotros teníamos dudas, entonces por ahí tomábamos algún ángulo, medíamos distancias, kilometrajes permanentes, van a ver lleno de kilometrajes. Cuando nosotros volvimos, salíamos a la mañana temprano, volvíamos, ya les digo, lleno de papelitos, de cosas muy difíciles de... Si hubiera pasado un día más, eso ya
no era fácil interpretarlo, recordarlo sobre todo. Entonces juntábamos todos y volcábamos cada uno a una escala, lo llevábamos ya con mediciones y más o menos. Todos los días, toda la parte de la noche después de la cena, reproducir el dibujo de lo que habíamos relevado durante las 10 horas afuera del día. O sea, los papelitos eran los borradores. Los borradores del día. Todo eso, lamentablemente, como era llenar dos baldes. Se tiraba, pero dejábamos lo que hacíamos, lo que dibujábamos. Todo eso era mi trabajo. Yo me encargaba de eso. Y este pibe Pisani, que recién ingresó al ferrocarril, pero había nacido ahí en el lugar. Él tenía, creo que enfrente a él, sobre el río, sobre el Uruguay, el río, un río uruguayo que usted lo veía nacer en el río Uruguay. Estábamos en una loma y lo veíamos nacer y perderse allá en una cosa hermosa. Él había nacido ahí. Entonces, donde él nació, yo dibujé una estrella roja que en las referencias significa lugar de recreación, en las referencias. Y él se sentía como... Bueno, ese pibe estudiaba arquitectura y vino a Buenos Aires, de ahí, de la zona de Concordia, para estudiar acá en la UBA. Bueno, cuando volvimos acá, yo empecé a volcar todo en el dibujo definitivo. Lo hice... Algunas cosas, muchas dibujé, pero otras lo hice de la manera mecánica, como lo hablamos hoy. Y dibujé todo el Salto Grande. Les relevamos las ciudades que tocaba el Salto Grande, están todos ahí en el dibujo. Bueno, dibujé todo y después a este pibe me lo llevé al taller, donde les hablé del taller donde hacíamos los trabajos. Todo eso lo costeó el ferrocarril. Y se imprimió en Marina, porque pedí autorización en Marina que nos imprimieran ellos. Accedieron rápidamente, por eso uno ha tenido bastante suerte también. Lo que hice yo, hice las cosas bien, digamos, no más de ahí, pero me reconocieron siempre eso, y cuando pedí que nos imprimieran el trabajo, nos imprimieron al costo 3.000 ejemplares, que desaparecieron en el ferrocarril porque lo pedían de todos lados. Bueno, todo eso es como, ¿cómo decirles? Una gran satisfacción. Bueno, este pibe me ayudó, le enseñé a trabajar en el taller. Dibujaba muy bien el pibe, como cosa natural. Estudiante de arquitectura, ya les digo. Y cuando... yo presenté el trabajo, qué cosa notable, yo presenté el trabajo y le agregué al lado de mi firma el nombre de él como ayudante de campo. Cuando él vio el impreso, yo le decía, no notas nada, busca que hay algo que te va a gustar. Bueno, él vio lugar de recreación donde él había nacido y le gustó eso, no, pero hay otras cosas. Entonces le digo, fíjate que fue aprobado por el Instituto Geográfico, eso es una historia también. De repente ve el nombre. Inolvidable es eso. Ese pibe lloraba, pero mire, a mar. Una cosa fue extraordinaria, porque él no sabía que estaba impreso como ayudante de campo. Una maravilla fue. Bueno, esa probablemente sí fue una condición mía, de que los que me acompañaban en un trabajo, yo quería que figurara su nombre, hayan hecho lo que hayan hecho. No me interesaba cuánto. Lo importante para mí era que se sientan integrantes de un equipo. Bueno, yo con Estrada ya les dije hoy, pedí que me acompañaran, ¿no? Y no, Estrada, no, 7 nombres tenemos que poner acá, no puede ir en un mapa 7 nombres. Me dejaron uno, Carlos Montes, que éramos
nosotros juntos nos habíamos iniciado. Pero incluir a este chico hace unos menos de 10 años, sí, seguro, 6, 7 años. Yo estaba haciendo un proyecto, ¿vieron ese proyecto famoso que saltó ahora de la estación ferroviaria que se va a hacer ahí sobre la Panamericana, donde está metido el narcotráfico y qué sé yo, estoy metido yo también? Porque yo hice el primer proyecto ahí, no me entendí con el narcotráfico, no sabía nada que estaban detrás de eso, y me cambiaron el proyecto a la vereda de enfrente. No está viniendo de Panamericana a la derecha, sino que está a la izquierda. Yendo para Buenos Aires a la derecha. Bueno, es todo un emprendimiento feroz ahí. Todo el narcotráfico está metido ahí. Se paró eso. Bueno, allí, cuando yo presenté ese proyecto, hará unos 8 años, tal vez no, estando en una oficina del ferrocarril Belgrano, que no era mi ferrocarril, pero yo iba como director de catastro, hablando con los jefes ahí, había un señor como de su edad así, también con poco pelo, viene, me habla y me dice, ¿se acuerda de mí? ¿Qué? Digo, no me digas que te conozco de algún lugar. No se acuerda de mí. Soy Pisani. ¿Cómo? No te puedo creer. Pero fue una cosa, dice, usted sabe, toda la vida estoy contándolo. Era arquitecto, proveedor del ferrocarril, un tipo fantástico, fíjese usted. Y dice, no me canso de hablar con mis hijos de aquello que hicimos. Por eso, qué recuerdos lindos son haber pasado por la vida y poder decirlo, ¿no? Es todo una aventura lo que ha sido. Bueno, eso ahora pasó, ya le digo, esa estación es utilísima, pero están metidos en unos problemas que no sé cómo van a salir. No tengo ni idea. No sé si cualquier pregunta que quieran hacerme, si puedo, responderé. Yo quiero saber si cambiaría algo de todo lo que hizo. A ver, sería jardinero. Seguramente sería jardinero. O sería carpintero. Pero sobre todas las cosas sería músico, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas sería músico. Si tengo que cambiar, yo soy un fanático, hasta le diría que me pongo tierno hablando de mi profesión, pero si tuviera que ser algo, músico, sin lugar a dudas, y andar por el mundo tocando música, siendo músico, no sé si componiendo o no componiendo, no me importa, música. ¿Qué música. instrumento? Y ese que está ahí. El piano. Sí, el piano porque uno va solo con su idea de lo que es el piano. El piano es un acompañante formidable a donde vaya uno, porque donde va el músico hay un piano fantástico esperándolo. El piano espera y uno va. No uno, uno no, el otro, el músico. El músico va a donde el piano lo está esperando, sea el lugar que sea. Y cada piano que se encuentra es un ser distinto que lo espera. Y nadie conoce a tantos seres como esos músicos, que están por el mundo andándolo de ida y de vuelta. Hay músicos que anduvieron por todo el mundo. Uno se entera años después cuando ellos traen videos
dónde estuvieron, quiénes son, cómo llegaron, qué tipo formidables que fueron. Los nuestros, Marta Argerich, Gelber, Bruno, tipo Barenboim. Barenboim es una personalidad de la música, una personalidad descollante ya en el mundo. Lo mismo que Argerich, Argerich es descollante. Ahora, esa gente, donde van, ya los esperan como personajes únicos. Entonces, la música tiene ese no sé qué que conecta. La cartografía tiene una conexión también de tipo universal, ¿no? Pero nosotros somos como desconocidos. Hay trabajos míos que nadie sabía que estaba firmado. De repente descubren hay una firma. ¿Quién será este sujeto? Nadie sabe. Pero Barenboim, Argerich, tipos, he visto a personajes, Alfredo Cortot, Pablo Casal me lo perdí porque no vino, pero uno sabe de su existencia, de su acción, hasta de sus opiniones políticas, cómo estaba ubicado él con respecto al franquismo y todas esas cosas, que lo raleó de la escena. Pero encontrar músicos que uno ha visto de pibe cuando uno era chico y están filmados, no se puede creer. Ahora, uno los ha visto y, por ejemplo, he visto una vez a Henry Schering. Él es un caso raro, porque él era húngaro. Era de la Orquesta Nacional de Hungría. Entonces fue Toscanini a dirigirla. Y el que tenía que dar el concierto era otro músico y de último momento el músico no apareció. Le avisaron a Toscanini que no, fue todo terrorífico, había que hacer algo. Entonces le dijeron que uno de los músicos del grupo, de primeros violines, conocía el concierto de Mendelssohn, que era el que se iba a tocar. Entonces Toscanini le dijo, quiero oírte un ratito, y es un chico de 18 o 20 años. Le digo porque tenía, después conversando con él cuando vino a Argentina, él me dijo esa edad que coincidía con la mía. En La Plata me lo dijo hablando, y hablaba muy bien castellano porque había estado de joven en España, viviendo un par de años ahí. Y entonces él vino, hizo una prueba y Toscanini lo mandó al frente ahí nomás, todo improvisado y tocó perfectamente. A partir de ahí fue Henry Schering, figura. Y Toscanini lo paseó por todos lados. Cuando tenía unos 22 años, cuando vino a Argentina, ya 3, 4 años después. Y fue figura, un tipo, y un muchacho tan sencillo, tan... me dijo que hablaba con una gran convicción de lo que había pasado, como que había sido toda una casualidad lo de él, ¿no? Que había faltado el titular, por eso él estaba allí. Si no, todavía estaba en Hungría, siendo parte de la Orquesta Sinfónica, cosa muy buena, pero no figura así. Eso fue. Si tuviera que agradecerle algo a la cartografía, más allá de haberle permitido ganarse la vida... ¿A la cartografía? Sí. ¿Qué le agradecería a la cartografía? El estar componiendo, como fotografiando, como metiéndose, o como navegando, o como incursionando en un lugar que no es el de uno, en cualquier lugar del mundo. Cuando me tocó componer todo lo de Estrada, eso sí, lo dibujé todo. La parte composición, digamos, los borradores, yo les voy a mostrar, los que me quedaron, porque lamentablemente no me quedaron todos. Pero los borradores sí,
los armé todos yo. Y el equipo después llevó al dibujo casi todo el mundo, como se hizo en esa oportunidad. Yo ya les dije, dibujar definitivamente dos, creo que fue. Uno, sí, América del Norte y Central, y uno más, no sé si Oceanía, me parece, o Antártida, no me acuerdo cuál de los dos. Pero fueron esos. Ahora, el armado, todos los borradores definitivos para que los pongan ahí, arriba al plástico y dibujar lo que había en el borrador, todo eso sí lo hice, lo compuse yo. Entonces, puedo decir que dibujé el mundo. Y me tuve que meter por todos lados, ver qué hay en Austria o qué hay en los Balcanes, cómo es el itinerario del Danubio para llegar al Mar Negro, por dónde anda, quién lo puede transitar, por qué Budapest. Todas esas cosas, uno cuando está metiéndose, empieza a averiguar cosas, le guste o no le guste, uno tiene que estar incursionando en eso y se entera de cosas de las que no hubiera participado nunca si no hubiera sido cartógrafo. Además, uno dice, ¿es cartógrafo? No sé si soy tan cartógrafo. Les digo por qué. Porque para mí el título de cartógrafo es el que conoce toda la gama. Si ustedes buscan en los diccionarios o en las enciclopedias qué es un cartógrafo, es el que dibuja mapas. Bueno, es muy limitado eso. Ahora, el cartógrafo puede ser topógrafo también. Puede ser topógrafo, puede ser armador, puede ser gráfico. Si puede incursionar en el tema de la parte de impresiones, es un gráfico. Bueno, todo eso que creo haberlo por lo menos practicado o incursionado o meterme dentro de los problemas, en general casi todos los mapas que yo dibujé intervine en la impresión. Me acuerdo que cuando hice mi primera carta, cuando pasó a fotografía, yo me iba todo el tiempo a fotografía, me pasaba el día y me lo dejaban, porque ya uno era un producto de hidrografía y a uno lo trataban como eso, tiene que haber sido la gente del IGM la misma cosa. Son productos de ellos y ellos lo tienen como de ellos, es parte de su formación. Uno lo ha visto y hidrografía tenía eso, todos los profesionales de hidrografía eran de hidrografía. Hidrografía los mostraba, los exhibía, pero de acá no salen. No, ellos lo retenían de todas las maneras. Más aún, no nos daban títulos habilitantes como les daban al IGM. Los del IGM, yo quiero recordar, hicieron como un movimiento ellos para tener un título habilitante en el exterior, fuera del ámbito de ellos. Marina no nos daba. No nos daba porque no querían que se vayan sus profesionales, que ellos habían puesto todo para formarlos. Nosotros protestábamos eso, pero sentíamos un alivio cuando, por ejemplo, vinieron empresas americanas y pedían, por ejemplo, se solicita la inclusión de 2 profesionales de la cartografía, preferentemente egresados del Servicio de Hidrografía Naval. Hemos leído alguna vez. Entonces eso era como estar a cubierto por la institución en la que uno se había formado. Era como decir, cuando yo ingresé ignoraba todo esto.
Pero si uno hubiera dicho, con la formación que tengo ahora, para arrancar a donde quisiera ir a hidrografía naval, que me perdonen los del instituto, pero quisiera ir a hidrografía naval, porque era como decir, estoy acá en el lugar indicado para... Ahora, el riesgo de que uno no llegara era grande, muy grande. Era como decir, ¿llego o no llego? Entonces la convicción era muy fuerte. Uno tenía que ser fuerte y no tener un sueldo. A mí me daba mi mamá todos los días los 20 centavos para el ómnibus y el abono de fin de mes en el ferrocarril. No había otra cosa. Por eso le estoy hablando de 1942. Nada. Éramos que salíamos de una crisis, por eso los padres de uno, que son mis viejos. Miren, si hay otro lugar, quiero volver a verlos. Ya, quiero estar con ellos, con mis hermanos. Bueno, es ¿cómo decir? Lo de uno, ¿no? Sí. Mi mamá, una fenomenal mujer. Bueno, ella, usted sabe lo que es darle los 20 centavos, 10 de ida y 10 de vuelta al ómnibus. Y viajar, como se decía antes en el tren, en segunda, en pinotea. Viajábamos en pinotea, porque los asientos eran de pinotea, de madera. No, está bien. Eran de madera, y entonces, ¿en qué viajaba? En pinotea. Y bueno, era lo que había. Y de tantos años nos encontrábamos todos los días la misma gente, en el mismo coche, en el mismo lugar. Entonces, charlábamos entre nosotros de años de estar allí viajando. Yo, no sé, viajé hasta que me casé a los 25 años. Y me fui a vivir a Loma de Zamora en la estación, justo frente allí, a la misma andén de la estación, el límite era el lugar donde fui a vivir. Entonces era tren de día y tren de noche. Más aún, viajeaba en el mismo tren años a hidrografía. Y después cuando cambié de empleo, que pasé a una empresa privada de la que no quiero hablar, también era el ferrocarril el que lo transportaba a uno. Y siempre la gente, uno la veía por años, la misma gente o los mismos con quien conversaba uno, porque era así. Antes no había esa aprensión, con quién estoy hablando, quién está al lado mío, qué será este, ¿no? O para el otro, qué será uno. Porque es recíproco esto, nos estamos ahí cocinando en un mismo hervor todos, de mal, inseguros, con esto de no saber qué va a pasar, porque es un problema de país el que tenemos. No tenemos un problema de lugares específicos, un problema de país y de sociedad es la que tenemos, social. Medianos, grandes arriba grandes ladrones y abajo pequeños ladrones. Es así. Raúl, para cerrar, si tuviera que sintetizar su vida en un dibujo, ¿qué dibujaría? Espere. ¿Qué dibujaría? ¿Qué dibujaría? Bueno, el mundo. No específicamente. Me quedó uno por hacer que nunca me lo encargaron, un globo terráqueo, que se puede dibujar perfectamente. Hasta lo tuve planificado cómo hacerlo, por si me lo pedían alguna vez, que es una empresa
porque ahí entran otras cuestiones, entran lugares, ¿cómo decir? Entran en escalas distintas, son volúmenes, no es la misma cartografía. Uno está dibujando gajos para que después sean insertados en una esfera que no es esfera, es un esferoide achatado. Es todo un problemón hacerlo. Bueno, en mis años jóvenes traté de compenetrarme en el tema y de ver quién lo quería llevar a cabo. No tuve la oportunidad. No, me quedaron las ganas, ¿no?, de hacer algo de eso. Pero esas ganas le quedaron a la inmensa mayoría, porque yo veo globos terráqueos como vi, ¿a dónde vi uno fenomenal así? Es el sueño del pibe cartógrafo, de poder hacer eso, ¿no? Me quedó. Bueno, ya no me pidan que lo haga, ya no. Cuando se dibujó el planiferio para la editorial Estrada, había que diseñar también el color. Entonces se tomó la decisión de hacer el color por las altimetrías y los bajofondos que producen las isobatas. Entonces, en base a eso, se fueron haciendo los colores que determinan los distintos niveles, muy complejos acá, pero que se simplifican con el color. El color ya define cada uno de estos límites con el color que corresponde. Claro, y serían las curvas que le dan el límite a las tintas isopáquicas, que definen los colores. Estos son las altimetrías, claro, y estas abajo son las isobatas, o sea, los distintos niveles del agua. No, el agua, la profundidad determina los niveles y eso hace que después el color defina cuáles son los lugares más profundos. A ver, más para acá. Por ahí. Y estas son las que definen las curvas de los colores del mar. Sí. Y acá sí se ve la composición como quedaría. Las curvas en el territorio que definen la no sé si lo verán bien después ustedes, si la fotografía, las filmaciones sería, ¿no?, reproduce bien lo que está aquí, ¿no? Bueno, fue una de las partes más complicadas para las ediciones de Estrada. Claro. Pero Estrada, una de las, digamos, de las virtudes que tenía, no escatimar esfuerzos. Esto, nosotros, yo mismo hacía una selección de cada uno de los cuerpos y de los tipos de letra cartográficos que tienen que ir, y los pedían. Me los hicieron todos en hidrografía naval. Eso hacía que nosotros recibíamos los tipos listos para pegarlos. Acá en el dibujo están exageradas las alturas y la extensión del nombre. Siempre los nombres eran un poquito más chicos que lo que se ve acá. Con eso me aseguraba que todo lo que yo mandaba se podía incluir dentro del mapa. Porque de lo contrario hubiera pasado, si hubiera sido un poco más grande, después ya hubiera habido que descartar una cantidad determinada de nombres. Claro. En cambio, en estos casos, nada. Todo quedó, y te diría que quedó limpio el trabajo, muy limpio. Claro. Acá habría que poner encima el color azul, que es el de abajo, para que se vea cómo encaja esto. ¿Ven?
cómo se aplicaron los colores. Bueno, todo esto había que hacerlo, no quedaba otro, porque cuando iba a taller lo tomaban profesionales de otra profesión, otro tipo de tarea. Claro. Pero acá, por ejemplo, acá yo lo que hacía era diferenciar la parte territorial con este color y la parte aguas quedaba ya marcada cuáles eran las aguas profundas, cuáles las menos profundas. Acá se ve claramente cómo tenían que seleccionar ellos los colores. Acá están los colores, ¿ven? ¿Cómo se va haciendo la composición color? ¿Qué es este? Son los originales de... Este es para hacer Argentina, ¿verdad? Todo está inspirado en el negro, que es el inicial, el que se hace, el que recorta. Aunque después cuando las máquinas están ajustadas, Es el último que pasa. es el último que ponen. Pero arman en base al negro, que es el que lleva los ángulos. Y hay otros, ahora, Pero sigamos contando la Argentina. acá ya están discriminados. Antes van los colores individuales estos. ¿Ves? Se van agregando, estos ya de atrás para adelante. ¿Cómo se agregaron? Hay un color especial, ¿eh? Este es punto de este. Este es el pleno y este es punto de este. Para dar esta tonalidad. Casi todos están descompuestos, ¿eh? Si tuviéramos Así. cuenta línea veríamos los puntitos y la trama. Claro, la junta de dos puntos distintos. Acá, por ejemplo, el amarillo, ¿ves? Está sumando, acá el amarillo está sumando para formar este verde, con el celeste que estaba acá abajo. Lo tengo yo. Acá está el celeste. ¿Ves? El celeste, a este le pones el amarillo encima y queda lo que vos viste. Ahí tenés. Toda una complejidad es el taller. Te ¿Y diría, al final qué tenemos? es más fácil dibujar un mapa que ir al taller y discriminar colores. Primero, tenés que hacer una prueba, vos presentar una base de lo que querés, cómo querés diferenciar color por color, dar una muestra de colores, como se llama. Este es el dibujo. Acá lo tienen. Acá lo tienen. ¿Qué diferencia encuentran? Está dibujado acá arriba. ¿En qué año hizo estos mapas? Ahora, 10 años. 10 años. Fue el último que hice. Y creo que no, por ahí es 2014 o 3 años. Bueno, estos fueron el proceso de estos años. Todos estos. Todos. Son todos originales. Esto es copia de una República Argentina que está por ahí. Original. Todo original es esto. Bueno, este es original. De la circunscripción quinta. ¿Cómo hace para que cuando pinta los colores de las parcelas o lo que el color quede parejo y no se note la traza? ¿Cómo hace? ¿Cuál es la técnica? Es todo, no sé decirte, pero esto es todo rayado. Claro, pero los colores plenos como el amarillo. ¿Sí? ¿Cómo hace para que Es no se muy note? en el aire y repasar una segunda vez y una tercera para cubrir todo el espacio. Muy en el aire porque si te pasás te queda marcado. Es toda una técnica que te va saliendo de muy de a poco. Bueno, este es el partido de Pilar. Acá tienen ustedes el río Luján y sus todo lo que puede afectar. Todo esto que es San Sebastián, que ahora son todos canales, esto es la realidad de San Sebastián actual. Todos canales, ¿no?
para subir esto que emerge acá. Pero la realidad es que esto se subió a un límite, 1 metro por sobre las máximas crecientes en base a todos estos canales. Y el río Luján, ¿qué es esto? Ahora les voy a mostrar qué es lo que nos pasa. Bueno, acá están todas las distancias que yo calculé, esto es empírico. Es empírico. O sea, si vamos en línea recta, estos son kilómetro 22. Si vamos siguiendo los meandros, tenemos 36 kilómetros 200. Y si vamos por tramos, tenemos estas distancias cada tramo. No son lo mismo una cosa. Si vamos a analizar cómo es el comportamiento del río y cuáles serían alguna solución, tenemos que pensar en esto, cómo desborda el río. Pero vamos a otra cosa que los puede llegar a asombrar. Esta es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es la hidrografía de Buenos Aires? Esta. Esto está todo por debajo de la piel de la ciudad. ¿Cuánto tenemos? 840 kilómetros de conductos debajo de la ciudad de Buenos Aires. Este es el que hizo ahora, ¿no, Raúl? ¿Este Sí. lo hizo ahora? Sí, ahora. Junio de... No, esto es ilustrativo, ¿no? Sí, no. Yo los impresiono nada más porque sabía que venían. Pero miren, déjenme mostrarle, esto es para mostrar otra cosa. Esto es el partido de Pilar, la hidrografía, las principales rutas, los pueblos, ferrocarriles, rutas e hidrografía exclusiva. No hay más que esta hidrografía. Esto está dibujado ahora, ¿eh? Sí. 17. Dibujado, ¿eh? No hay otra cosa acá. Este es el conurbano, este es el conurbano. Miren lo que metió el hombre arriba de todo esto. Esto me lo dio todo él. Fue todas hojas compuestas. ¿Ves? Cada uno es una hoja de las que me trajo él. Bueno, yo compuse estas hojas y le agregué arriba todo lo que el hombre dice, es decir, todo lo que construyó arriba de eso que está allí. Ahora, la hidrografía que ustedes ven acá es la misma que está ahí, pero acá desaparece por todo lo que metió el hombre encima. Ahora, ¿cómo controla todo esto con las inundaciones? Somos nosotros el problema, no los ríos. Bueno, fíjense la hidrografía de Buenos Aires lo que es. Que si ustedes ven acá el conurbano, es como si desapareciera este conurbano. ¿Ven que es lo mismo? Sí. La diferencia es que se extiende hasta por acá. Hasta por acá. Pero esto es lo que tenemos. El río Luján es este que está acá.